Si piensas que el gordo va al arco, eres parte del problema. Queridos amigos y amigas, debemos incorporar a nuestros estatutos el nuevo protocolo para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual y discriminación en el deporte. Oiga, pero eso es para las niñitas, po. No, Poluchito, esto es para que avancemos como club y no nos quedemos pegados. Les explico en la pizarra. Ya es oficial que todos los clubes y organizaciones deportivas deben incorporar en sus estatutos el protocolo contra el abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional. El procedimiento es similar a cuando constituimos nuestro club. Sumarse a este protocolo no solo significa defenderlo y sancionar todas las conductas que están descritas, sino que de lo contrario no podremos optar a recursos públicos que tanto nos sirven. Ya entendí, entonces no solo debemos hacerlo, sino que cumplirlo. Así todos ganamos. Para más información, ingresa a minde.cl o ind.cl. Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos. Ahí también está en pantalla Cristian Águila, es el jefe de la división jurídica del Ministerio del Deporte, quien va a ser el gran protagonista hoy día. Nos va a exponer acerca de lo que ven en pantalla, este protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte. Así es que sin más los invito a todos los que están conectados y a los que se van a ir sumando a medida que transcurra esta charla a dejar sus consultas, sus dudas en el chat que está al costado, y nosotros vamos a interrumpir ahí también la exposición de Cristian para aclarar sus dudas y manifestar las otras al cierre de esta. Así que Cristian, todo tuyo. Carolina, ¿cómo estáis? Saludo a todas las federaciones deportivas nacionales, y en general a todas las organizaciones deportivas que nos acompañan hoy día, que efectivamente tienen que adoptar el protocolo general para la prevención y sanción de las conductas que ya señalaste. Estamos aquí para poder ayudarlos, colaborar a cumplir esta norma, y bueno, les cuento un poco de qué trata y cómo se gestó el protocolo y cómo se tiene que incorporar en cada una de sus organizaciones deportivas. Así que démosle. En primer lugar, la ley 21.197 fue una ley que vino a modificar la ley del deporte, y vino a modificar también la ley 20.019, que es de las organizaciones deportivas profesionales, y estableció un plazo para la adopción primero que nada, para la dictación de un protocolo. Este protocolo lo dictamos nosotros, el Ministerio del Deporte, lo trabajamos con el Servicio Nacional de la Mujer, con el Ministerio de la Mujer, con la Defensoría de la Niñez, con el COCH, con Copachi, con diversas organizaciones deportivas también que invitamos a nuestra mesa de trabajo, y fue un reglamento, que es el decreto 22, que es el que cada uno de ustedes tiene que adoptar. Este decreto 22 lo firmó el presidente de la República, y posteriormente a eso fue sometido al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, cosa que así sucedió. Nosotros publicamos este decreto supremo, que es el reglamento, y de aquí en adelante el decreto supremo 22, que es el que contiene el protocolo, lo publicamos en el Diario Oficial el día 21 de septiembre del año 2020. Y desde esa fecha hasta ahora, y por lo que sigue del año, vamos a seguir capacitando a las organizaciones deportivas para que lo puedan adoptar. ¿Por qué? Porque la ley establece un plazo de 6 meses para su adopción, y para que el COCH y el COPACHI elaboren un plan estratégico. ¿Cuándo se cumple esta fecha? El 21 de marzo de este año, vale decir, en 2 días más. Además es una fecha muy importante para mí porque mi hija está de cumpleaños, cumple su primer añito. Entonces, el 21 de marzo del año 2021, cada una de las organizaciones deportivas tendrá que tener adoptado el protocolo. La primera pregunta que se nos puede ocurrir: ¿qué pasa si yo no lo adopté para el 21 de marzo? Bueno, la respuesta a eso es que tú lo puedes adoptar después de esa fecha. El problema que sucede es que no vas a poder optar a los recursos que da la ley
19.712, vale decir, los beneficios de la ley del deporte, no podrás adoptarlos, como se llama, no podrás solicitarlos si es que no tienes adoptado el protocolo y hasta que no tengas adoptado el protocolo. O sea, si tú, por ejemplo, vas a postular en junio a recursos públicos, deberías de tener adoptado el protocolo antes de la fecha de la solicitud al ministerio o principalmente al Instituto Nacional del Deporte. Eso. Sigamos entonces en qué consiste este protocolo. ¿Cuál es el objetivo fundamental del protocolo? Nosotros hemos sido testigos, ahora hay una campaña publicitaria bien importante desarrollada por el Ministerio del Deporte y el IND, que lamentablemente en el deporte ocurre efectivamente acoso sexual, abuso sexual, maltrato y discriminación. No solo en el deporte, sino tal vez en nuestras propias actividades. Pero esta ley en particular que nos afecta busca fortalecer un entorno deportivo más seguro en contra de las conductas vulneratorias. ¿Qué hace este protocolo? Establece responsabilidades de actores importantes, por ejemplo, las propias organizaciones deportivas. Crea un responsable institucional, que ya lo vamos a ir analizando, y también un suplente. Crea canales formales para las denuncias y las sanciones y su monitoreo. Es sumamente duro lo que voy a decir, pero muchas veces la ley, si no trae una sanción, no se cumple. Entonces, esta ley trae dos tipos de esas sanciones importantes. Primero, que si ustedes no lo tienen adoptado, no pueden optar a recursos públicos, a recursos de la ley 19.712. Eso es lo primero. Lo segundo es que si alguien incurre y es hallado culpable de estas conductas vulneratorias, ya lo vamos a ver más adelante, hay una sanción accesoria que decimos los abogados que se llama la inhabilitación perpetua para formar parte de una organización deportiva. Vale decir, si yo soy acusado de discriminación o acoso sexual, no podré nunca más ser parte de una organización deportiva. Esa es la gran sanción que trae aparejada esta ley. Sí, claro. Sí, respecto a eso mismo, en el caso de que una investigación tome un tiempo prudente, no lo sé, meses, sí, el acusado en este caso, la persona investigada por una inconducta, ¿sigue ejerciendo sus funciones? Podría ser eventualmente suspendido, sí, efectivamente podría ser suspendido. Lo consideramos también en el protocolo. La idea, o sea, existen lo que se llaman en términos medidas, por ejemplo, precautorias, que son las de alejamiento, por ejemplo, de la víctima con el victimario. No sé, estoy poniendo un ejemplo. El deportista con su entrenador se podrían separar. Incluso se podrían solicitar al Ministerio Público si es que revisten características penales. Podrían ser solicitadas, podría haber una suspensión, efectivamente. Hay, ¿cómo se llama? Nosotros, Cristian, siempre nos referimos a los deportistas, pero este protocolo también incluye, por ejemplo, a los funcionarios o a los propios dirigentes de las organizaciones. También podrían ser objeto o víctima de una conducta de este tipo. Podrían ser ambos, víctimas y victimarios. También puede suceder que puede haber discriminación, maltrato, como se llama, por parte de los dirigentes de la misma organización deportiva hacia no solo los deportistas, sino también hacia los trabajadores propiamente tal. Nosotros hicimos ahí un guiño en el decreto e incorporamos que, además, en paralelo a las denuncias que se podrían hacer en materia laboral, también existen denuncias que se podrían hacer, por ejemplo, un trabajador de una organización deportiva podría hacerlo vía laboral y podría hacerlo simultáneamente vía este protocolo, hacer su denuncia, precisamente porque consideramos que son dos sanciones distintas. En un caso, si por ejemplo, si es un dirigente en contra de un trabajador, podría ser, como se llama, inhabilitado perpetuamente. Son sanciones distintas por hechos idénticos. Mira, María Paz nos acota algo que es relacionado a lo que estamos hablando. Dice, si podría ser suspendido esa persona, la pregunta anterior que te hice, ¿quién toma esa decisión? El responsable institucional. Ya lo vamos a ver en su minuto. El responsable institucional es quien tiene, ¿cómo se llama?, la facultad, o en su defecto incluso el Tribunal de Honor, si es que en el efecto. Y en el efecto que no tenga Tribunal de Honor, pasa directamente al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, que se le podría pedir efectivamente una medida de esta naturaleza.
Y también, incluso lo podemos agregar, porque si hay una denuncia ante el Ministerio Público, se le podría pedir al fiscal que solicitase la medida precautoria al juez de garantía respectivo. O sea, ya tenemos cuatro ámbitos en el fondo en que se nos abre la posibilidad para solicitar esta medida de suspensión, que yo creo que es una pregunta natural y obvia, que efectivamente la víctima y el victimario tienen que estar separados y tienen que recibir lo que se llama hoy día una contención, una contención psicológica, una contención de ayuda, que también va a estar a cargo del responsable institucional. ¿Vamos avanzando? ¿Les parece? Bueno, este protocolo tiene una serie de principios. Estos principios son muy importantes porque son los que inspiran el protocolo. O sea, nosotros los abogados decimos que está la ley, pero sobre la ley están los principios, porque al final cuando hay conflictos entre las leyes, los principios son los que nos ayudan a solucionar los conflictos. Entonces, el primer principio es la inclusión. Incluimos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho de este protocolo. Y se incorporaron también en la Convención de los Derechos del Niño, que tratados ratificados ya por Chile. La igualdad y equidad de género, la no discriminación contra la mujer, el apoyo efectivo, la celeridad en los procedimientos, que los procedimientos no queden durmiendo ahí, por eso es importante la figura del responsable institucional. El enfoque preventivo, vale decir, y esto fue bien, hay que decirlo, fue muy aplaudido porque el protocolo en sí tiene un enfoque de prevención, y eso es bastante importante. No solamente nos hacemos cargo de cuando lamentablemente ocurren estas conductas vulneratorias, sino que además nos hacemos cargo para que estas no ocurran. La no revictimización, el entorno seguro del deporte, la gestión responsable y colaborativa de todos los entes involucrados, la reserva de los antecedentes, el debido proceso, la buena fe y, por supuesto, el nuevo estándar de seguridad deportiva. Estos son los principios que emanan y están incluidos dentro del protocolo. Bueno, la gran pregunta es, ¿quién tiene que adoptar el protocolo? El protocolo general, el del artículo del decreto 22, que ahí yo, claro, te pediría si lo pudiésemos adjuntar después, el decreto, mandárselo a todas las personas, obvio que le podemos mandar también esta presentación, a todos los que están hoy día con nosotros, a todos los participantes. Primero que nada, las organizaciones deportivas de la ley 19.712, todas las del artículo 32, ¿ya? Incluido el COCH, el COPACHI, por ejemplo, el Comité Olímpico ya lo adoptó, hay federaciones deportivas que lo están adoptando, están en el proceso, hay varias que ya lo han hecho, lo ha hecho, por ejemplo, la NFP, curiosamente, porque no está obligada por ley, pero sí lo asumió. Los clubes deportivos hoy día están, como se llama también, en todo un proceso de reforma de estatutos. Ellos están regidos por la 20.019, que es distinta a la ley del deporte, es una ley propia, que establece además sanciones distintas. Entonces tenemos todas las del artículo 32 y todas las sociedades anónimas de fondos de deporte profesional y concesionarias de la 20.019. Estos son nuestro público objetivo. Según nuestro registro, en Chile tenemos 5.700 organizaciones deportivas inscritas, vigentes. Entonces, ¿qué significa que estén vigentes? Significa que han pedido en los últimos tiempos recursos y han acompañado y actualizado sus directorios, sus juntas, etcétera, y nosotros tenemos seguimiento sobre estas 5.700. Tenemos hoy esta responsabilidad de llegar a estas 5.700 para, ¿cómo se llama?, ayudarlas a adoptar este protocolo. ¿Cuáles son las conductas vulneratorias que la ley sanciona? Bueno, sanciona 4 que están en la ley 21.197. En primer lugar, el acoso sexual, el abuso sexual, que ambos son evidentes. El abuso sexual está hoy día tipificado en el Código Penal, en el artículo 366 y 166 bis, es un delito. En el caso de que haya abuso sexual, evidentemente tiene que denunciarse ante el Ministerio Público. Más allá de que, y el responsable institucional, si está en conocimiento, tiene días acotados para denunciarlo ante el Ministerio Público. Está el maltrato,
El maltrato, hay que entender, nosotros definimos maltrato como cualquier manifestación de conducta abusiva, especialmente comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos u omisiones que puedan atentar contra una dignidad o integridad física o psicológica de una persona. El maltrato no es un delito hoy día, pero está aquí efectivamente como una conducta vulneratoria que uno podría denunciar. Cuando recibe un maltrato, por ejemplo, de, no sé, un deportista a un dirigente, o un dirigente a un deportista, ¿por qué no? La conducta... Sí. Cristian, perdona, es bastante individual esta percepción, ¿cierto? Lo que puede ser maltrato para una persona puede no serlo para otra. Sí, por eso, mira, esto fue, yo lo discutí harto con mi equipo cuando hicimos el decreto, porque efectivamente consideramos que, claro, por ejemplo, voy a ser también bien sincero, no está bien, pero muchas veces como puede haber algún tipo de trato entre, por ejemplo, el entrenador y el deportista, que para nosotros podría ser maltrato, pero para ellos es parte de algo y de una relación común que ellos que lo han normalizado, pero que tampoco está bien. Entonces, por eso definimos como una conducta abusiva. Eso es una manifestación de una conducta que atente contra ¿qué cosa? La dignidad física y la dignidad psicológica. O sea, por ejemplo, en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro propaganda, lo que hicimos como comunicacionalmente. La campaña, hay, ¿cómo se llama? Una deportista que dice, me dicen, parezco hombre. Bueno, le han dicho muchas veces que parece hombre, porque es una deportista con mucho más músculos que yo, y efectivamente ella, claro, hace pesa, entonces eso sería, o sea, ella puede considerar en que efectivamente es una conducta abusiva que le digan, porque atenta contra su psicología, efectivamente, y eso es sumamente importante. Efectivamente, el maltrato tiene un elemento subjetivo, como tú decías, lo tiene. Y eso efectivamente, tanto el responsable institucional como el Tribunal de Honor o en su defecto el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo van a tener que analizar estos casos en particular. Y por último, la conducta discriminatoria. La conducta discriminatoria hoy día efectivamente está regulada por la ley 20.000, otra ley, la ley Zamudio, que habla precisamente contra las conductas discriminatorias. Y nosotros decimos, estamos en un mundo en la actualidad donde toda la discriminación es mala. Se cree que toda la discriminación es mala, pero jurídicamente, en la técnica jurídica, solo la discriminación arbitraria es la mala. Entonces, la discriminación arbitraria, la que no tiene un fundamento, ¿ya? Por ejemplo, uno puede discriminar entre tomarse una Coca-Cola Light o un vaso de agua, por ejemplo. Y hay ahí, o sea, hay una elección, y cualquier elección incluye precisamente una discriminación. Pero esto es un poco más como se llama para que lo tengan como en mente. Estas son las 4 grandes conductas vulneratorias que busca, prevé y sancionar tanto la ley como el protocolo. ¿Cuáles son los deberes de las organizaciones deportivas? Vamos aquí a hablar, como yo sé que no hay nadie, el coach ya adoptó el protocolo y Copachi también, no vamos a hablar de los deberes ni del coach ni de Copachi, los podemos decir para que ustedes lo sepan, pero las organizaciones deportivas en general tienen la obligación de adoptar el protocolo general. Esa es la obligación. El protocolo que hizo el Ministerio del Deporte lo tienen que adoptar, hacer suyo. En segundo lugar, deben de adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar todo tipo de acoso, abuso, discriminación y maltrato. Tienen el deber de difundir el protocolo general y ponerlo a disposición de todos los integrantes, no solamente de la Asamblea Extraordinaria de sus organizaciones deportivas o de su directorio, sino de todas las personas que conforman su organización deportiva. Dentro de los 60 días de su adopción. Ustedes lo adoptan hoy día, tienen un plazo de 60 días para darlos a conocer. Si ustedes no lo dan a conocer, cualquier persona de su organización deportiva podría denunciarlos, de hecho, ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Y eso, darlo a conocer internamente, implica, por ejemplo, mandar un correo con el protocolo, mandar un subirlo correo a la página web, ¿eso contempla? Claro, subirlo a la página web, a sus RRSS, a sus redes sociales,
Yo no sé cómo actúan las organizaciones deportivas que participan hoy día en esta charla, pero a través de un correo electrónico, podría haber una capacitación, si hay, por ejemplo, una federación que tiene, ¿cómo se llama?, más asociaciones que forman parte, podrían hacerlo precisamente, ¿cómo se llama?, a través de una charla y después hacerlo firmar, nos podrían invitar a nosotros si quieren. Eso se deja, ¿cómo se llama?, a la imaginación y a la buena gestión de cada una organización deportiva. Lo importante es difundirlo, que lo conozcan, porque claro, uno puede decir efectivamente, para que esto no sea letra muerta, uno tiene que también empoderarse de que estamos tratando de buscar prever y sancionar estas 4 conductas. Si no, no es posible. Si no, no tenemos, ¿cómo se llama?, ningún tipo de... o sea, esto puede ser letra muerta si nosotros no nos comprometimos principalmente. Y por eso estamos tan comprometidos nosotros como Ministerio del Deporte a promover el protocolo, porque consideramos que efectivamente cuando se promueve, se da a conocer, uno lo va haciendo suyo, lo va adoptando. Volvamos a las responsabilidades que tienen cada una de ustedes las organizaciones deportivas. Ya dijimos que adoptar el protocolo, adoptar las medidas necesarias, difundir el protocolo, darlo a conocer dentro del plazo de 60 días. Y aquí hay algo súper importante. El artículo 10 del decreto dice que cuando tú adoptas en la Asamblea Extraordinaria el protocolo, tienes que nombrar en un acta al responsable institucional titular y suplente. ¿Ya? Son 2, el titular y el suplente. De ahí vamos a ver quiénes son, quiénes pueden hacer, qué hacen, vamos a ver cada uno de ellos. Pero es súper importante que sepamos que en la Asamblea Extraordinaria se tiene que nombrar el responsable institucional. ¿Por qué? Porque no es una facultad o una prerrogativa del directorio ni del gerente general, es una prerrogativa de la Asamblea Extraordinaria. Y esto es precisamente que vamos buscando de que el responsable institucional tenga una suerte de autonomía dentro de la misma organización deportiva, delegada por la Asamblea Extraordinaria, que es el corazón del quehacer de la organización deportiva, y que esa autonomía le permita efectivamente no depender de un directorio, no depender de un gerente general, no depender de algún tercero, que efectivamente pudiese eventualmente ver impedida o soslayada su actividad, su función. De hecho, por lo que entiendo, según lo que tú estás comentando, mientras más autónomo sea, mejor, ¿no? Mientras menos relaciones tenga con todo tipo de autoridades, porque son las mismas autoridades las que también podrían verse envueltas en este tipo de casos. Exactamente, exactamente. Eso estamos apuntando. Yo sé que aquí hay federaciones, hay unos abogados que escuché, vi unas preguntas que conozco. Esto es muy parecido a cuando las universidades tienen este sistema en el fondo de denuncias o institutos tienen, o instituciones tienen una suerte de denuncias que se crea una especie como de consejo que no depende de nadie, ni del rector, completamente autónomo precisamente para poder tener esa transparencia y esa una transparencia y no autonomía, yo creo, una autonomía es y no verse potencialmente intervenido por terceros. Eso es lo que uno busca, ese es el responsable institucional ideal. Ya lo vamos a ver en profundidad porque creo que es uno de los grandes temas que tiene que efectivamente verse el protocolo. Y después, efectivamente, constituir sus órganos disciplinarios, si es que no los tiene o cuando corresponda, el Tribunal de Honor, el Comité de Ética, y adoptar medidas de resguardo, tanto relativas al personal, a los espacios físicos. Nosotros damos un parámetro mínimo, con un plazo mínimo respecto de cómo ir adoptando efectivamente el protocolo. Hay muchas cosas como muy interesantes que son no sé, poner vidrios hoy día en las oficinas, eso es crucial, da efectivamente no solamente transparencia y luz, sino que da efectivamente también la posibilidad de... una transparencia real, ¿cierto? Como no solamente en la palabra, sino que verla en hechos concretos. Uno sabe lo que el otro está haciendo y uno sabe cuando hay una conversación. Creo que son medidas que uno tiene que ir adoptando y efectivamente a veces no hay nada malo, por cierto, pero es bueno, ¿cómo se llama? Que haya efectivamente una transparencia
incluso en la infraestructura. Ajá, como las salas de musculación, donde siempre, algunas veces hemos conocido incluso casos internacionales que han sido de alto revuelo, donde han habido casos de acoso. Efectivamente, y en las salas de musculación y en los masajes, ¿cómo se llama? Hay una, me entrevistaron en una radio el otro día, me pusieron un ejemplo bien, claro, en el límite, ¿cuál es el límite entre lo que es el acoso sexual y el giro del negocio en el fondo? Entonces, claro, es bien, ¿cómo se llama? Es un tema complejo, efectivamente. No solamente complejo en cuanto a la conducta, que ya es muy sancionable, sino per se también para probarla en un juicio o dentro de un procedimiento como este. Hay que decirlo. Y por último, el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico tienen un deber de promoción, de promover el cumplimiento del protocolo elaborado por el Ministerio. Esos son como los grandes deberes de las organizaciones deportivas en general. Esto es súper importante. Yo creo que aquí uno tendría que tomar estos 6 deberes y ir haciendo después un checklist para que no se les olvide, en el fondo, que tengo que nombrar al responsable institucional, tengo que adoptar medidas de resguardo, tengo que difundir el protocolo, que son cosas que forman parte un poco de la gestión. Bueno, aquí vamos a la parte tal vez más importante, que es cómo se adopta el protocolo. Y les quiero contar que la ley era bastante difusa en cuanto a la adopción del protocolo. Nosotros en octubre del año pasado elevamos un pronunciamiento al Contralor, precisamente para que nos ayudara un poco a interpretar la ley en 3 puntos. Ya los voy a ir diciendo cuáles fueron los puntos que nos dijo la Contraloría, pero para ayudarles a adoptar el protocolo. La primera pregunta que le hicimos a la Contraloría fue que, atendiendo a que estamos con medidas sanitarias y estamos en una pandemia mundial, estamos inmersos además en estados de excepciones constitucionales, ¿podría las organizaciones deportivas citar a la Asamblea Extraordinaria mediante correo electrónico? Porque claro, ustedes tienen que citar, de seguro en sus estatutos dice que las organizaciones deportivas tienen que citar 15 días antes mediante la publicación de una carta, mediante carta certificada, mediante una publicación en el diario, etcétera. Entonces nosotros le preguntamos al Contralor, ¿podemos durante esta pandemia, y solo durante esta pandemia, enviar un correo electrónico citando a la Asamblea Extraordinaria? Y nos dijeron, sí, se puede. Entonces, esto es sumamente importante que ustedes lo sepan. Sí se puede hacer a través de un correo electrónico, citando para tal efecto, según lo indique sus estatutos, 15 días antes, posiblemente a la Asamblea Extraordinaria, y hacer una segunda citación también por correo electrónico. La ley dice que la adopción del protocolo debe acordarse por los mismos órganos que tengan competencia para aprobar la reforma de sus estatutos, entendiéndose incorporados en ellos de pleno derecho una vez cumplidas todas las formas requeridas para tales reformas. Es una frase que la vamos a simplificar de la siguiente manera. En primer lugar, ustedes, como se hace una citación de asamblea extraordinaria, pueden seguir haciéndola por carta certificada si así lo estiman, o por la publicación en el diario, o por el correo electrónico. Yo, evidentemente, aprovechemos esta oportunidad de hacerlo por correo electrónico, ya que estamos en esta medida sanitaria. Aquí está el dictamen de la Contraloría, lo cité ahí, lo pueden ver en el PPT, el 72678, de enero de este año, que también se lo podemos hacer llegar a todos aquellos que lo pidan en esta charla. Entonces, se cita la Asamblea Extraordinaria. Ojo que nosotros hablamos de Asamblea Extraordinaria porque en la Asamblea Extraordinaria es por regla general el órgano que tiene competencia para aprobar la reforma de sus estatutos. Es difícil en la especie que haya otro órgano distinto a la Asamblea Extraordinaria, pero puede ser que según sus estatutos sea otro órgano, ¿ya? Y tendrán que citar a ese órgano. Pero la Asamblea Extraordinaria es por regla general el órgano que tiene competencia para aprobar la reforma de los estatutos. Por eso hablamos de Asamblea Extraordinaria. Si ustedes citan la Asamblea Extraordinaria,
Y en la asamblea extraordinaria podrá haber un ministro de fe. Esta fue la segunda pregunta que le hicimos a la Contraloría. Porque nosotros entendemos que hay organizaciones deportivas como una Federación Deportiva Nacional, perdón que lo diga si hay alguna FDN acá, pero que puede tener muchos más recursos que el club de la tía Juanita de barrio que está en una esquina de una población. Y que también opta a los recursos de fiscales del IND y que quiere hacer suyo el protocolo. Entonces le preguntamos a la Contraloría, Contralor, ¿usted puede ser que el ministro de Fe sea no solo el notario público, que es el ministro de Fe por excelencia en nuestro país, sino también un funcionario del IND o un funcionario del registro civil? Según lo dice hoy día incluso el reglamento de organizaciones deportivas. Y la Contraloría nos dijo sí, puede ser. Entonces nosotros hemos hecho un gran trabajo a lo largo de todo el país. Yo no sé si todos los participantes son de distintas regiones o no, pero en cada dirección regional hay por lo menos 3, en los casos de Santiago hay 10, en Valparaíso hay 10, en Concepción hay 10, funcionarios del IND que pueden ser ministros de fe para la adopción del protocolo en una asamblea extraordinaria. Se junta, entonces, esta es la segunda pregunta a la Contraloría. La segunda pregunta de la Contraloría fue, ¿puede ser fuera del notario otro ministro de fe distinto? Sí, se puede. Perfecto. Nos respondieron recién el 29 de enero. Entonces, nosotros antes habíamos dado charlas, que pueden haber aquí participantes, efectivamente, de otras charlas que escucharon una cosa distinta, que solamente era el notario. Sí, efectivamente tuvimos, pero necesitábamos el dictamen de la Contraloría para... primero, ¿cómo se llama? Decir, nosotros lo solicitamos, el Contralor nos dio la razón y salimos, ¿cómo se llama?, a responder. Cristian, una duda, María Paz Parra nuevamente, que hace una sutileza, dice, ¿podrá haber un ministro de fe o tendrá que estar presente un ministro de fe? Si podría marcar esa diferencia. Sí. ¿Habrá un ministro de fe o tiene que estar? Bueno, podríamos preguntarle cuál será la diferencia que ella ve en esa suspicacia, pero tener que estar físicamente, si se reúnen físicamente, sí. Si se reúnen telemáticamente, el ministro de Fe también podría estar de manera telemática. Lo importante es que el ministro de Fe tiene que revisar los libros de los inscritos en las organizaciones deportivas, hacer chequeos de que se citó correctamente a la asamblea extraordinaria y de que el quórum de 2/3 adopte el protocolo. O sea, en la asamblea extraordinaria se va a votar. ¿Quieren adoptar el protocolo? Sí, listo. ¿Cuántos votaron? Listo, votó el 2/3, perfecto. No, lo rechazaron, no lo quieren, listo. Se deja en un acta, se deja constancia de que se aceptó o se rechazó, se aprobó o se rechazó. Si se rechaza, trae consecuencias. No van a poder nunca optar a los recursos de la ley 19.712. Por ejemplo, en el caso de las federaciones, no van a poder optar al PDA, al PDE, a la AED, y tampoco van a poder optar al Fondeporte. Pero el quórum, efectivamente, eso tiene que hacer el ministro de Fe. Tiene que constatar. Nosotros nos reunimos, capacitamos ya a los ministros de fe y dijimos que podían hacerlo de manera telemática, siempre y cuando pudieran constatar efectivamente las cosas que acabo de señalar con anterioridad. Perfecto. Entonces, en eso también beneficia a las comunas en cuarentena, que sabemos que estamos en un momento difícil de la pandemia. Mira, Jesús Oces está diciendo, ¿cómo puedo comunicarme con un ministro de fe? Llama a la dirección regional. Llama a tu dirección regional del IND. Llama a la dirección regional del IND de Santiago, búscalo en la página, hay un teléfono, ahí va a estar, y ahí te van a dar, ¿cómo se llama? Llámala a OIRS, y ahí te van a dar el responsable institucional. Están nombrados por todos los directores regionales a través de una resolución exenta de cuáles son los funcionarios tienen un sistema de turnos, entonces se van, ¿cómo se llama?, repartiendo. Ustedes les dicen, citamos para la asamblea extraordinaria el 25 de abril, por favor, y el 25 de abril le va a confirmar que va a haber un ministro de fe. Esto estuvo orientado, perdón, Carola, nosotros lo pensamos precisamente para que no tengan que sacar plata de su bolsillo, porque entendemos que
efectivamente es distinto, o sea, no tengan que sacar plata de su bolsillo para pagar a un notario, y por eso hicimos esta pregunta al Contralor. En resumen, acá nos manifiesta Audax Italiano Patín Carrera, dice, la asamblea entonces puede ser por Zoom, ¿cierto? Todo esto que hablamos en el fondo puede hacerse de forma telemática con el ministro de Fe haciendo... Lo voy a responder de la siguiente manera. Si sus estatutos dicen que se puede hacer por Zoom, de manera telemática o virtual, se puede hacer. Aquí lo que manda son los estatutos. Ahora, yo como abogado, ¿qué recomiendo? Recomiendo que si ustedes los hacen de manera telemática la asamblea extraordinaria, en la misma asamblea ratifiquen el hecho de que la están haciendo de manera telemática y que estén ustedes mismos de acuerdo en que se haga así, que quede constancia de eso. Porque al fin y al cabo, una organización deportiva, la que le da vida, o sea, es efectivamente la asamblea, los socios. La voluntad de los socios es la que tiene, ¿cómo se llama? La que le da vida a la federación o la organización deportiva. Bueno, entonces paso. La asamblea extraordinaria, que ojalá que haya quedado claro esto, porque siempre lo que mandan acá son los estatutos. Por eso es bueno ratificar cuando uno hace algo fuera de los estatutos, porque si hay mayoría, por cierto, no van a tener no hay ningún problema jurídico, creo yo. Entonces, la asamblea extraordinaria va a estar el ministro de Fe, adoptan el protocolo, imaginemos que lo adoptan el protocolo, queda constancia en un acta, y esta acta no hay que reducirla a escritura pública. Esto es un antes y un después al protocolo. Nosotros le dijimos Contralor, la ministra le dijo al Contralor, la ley dice de pleno derecho. Entonces, ¿hay que reducir la escritura pública? Nuestra propuesta fue que no había que reducir la escritura pública y bastaba que quedara en un acta la constancia. Y efectivamente, el Contralor nos encontró razón y nos dijo que operaba de pleno derecho, se entiende incorporada, pues dejando la constancia en el acta respectiva. ¿Por qué esto es importante? Nosotros antes, si aquí hay gente, insisto, que escuchó tal vez mi presentación, o la de Hernán, o la de Hugo, o de alguien, antes del 29 de enero decíamos que tenía que reducirse escritura pública. Hay gente que lo ha hecho, corporaciones que lo han hecho, la corporación, sin ir más lejos, 2023, que está organizando los panamericanos y los parapanamericanos, adoptaron lo redujeron a escritura pública. ¿Cuál es la diferencia? Efectivamente produce ciertas diferencias jurídicas, pero lo importante es que nosotros no teníamos la certeza de que podía solamente constar en un acta, porque la ley hablaba de pleno derecho. Entonces, paralelo a esto, paralelo a esta acta, hay que levantar otra acta que diga cuáles son los responsables institucionales y los responsables titulares. El titular y el suplente. ¿Ya? Los pueden nombrar como Caro Fernández, Cristian Águila, titular, suplente con nombre, en un acta. O pueden también, no tengo ningún inconveniente, me preguntaron de organizaciones deportivas, yo dije que sí. Por ejemplo, el jefe de la división jurídica o la encargada de la división de comunicaciones podrá hacer, o será, de manera genérica también puede hacerse el cargo, no hay ningún problema. Si ustedes optan por querer incorporarlo a través de escritura pública, porque también se podría hacer, les recomiendo yo que no incorporen nombres, porque si no van a tener que volver a citar a una asamblea extraordinaria, ¿ya? Eso es como una recomendación jurídica. Bueno, así se adopta el protocolo. Esto es como el corazón del quehacer, de lo que hay que hacer para adoptar el protocolo. ¿Y hay una persona acá que, perdona Cristian, pero nos pregunta si es que puede haber más de una persona responsable suplente, o tiene que ser un suplente, un titular y un suplente. ¿Podría ser más de un suplente? Buena pregunta. Sí, podría ser más de un suplente. Sí, yo creo que no hay problema. Sí, quien puede lo más puede lo menos. Efectivamente podrían haber dos suplentes. Ahora, el mismo protocolo, si ustedes lo leen, el mismo protocolo establece que,
Por ejemplo, ¿por qué nombramos a un suplente? No porque por el solo hecho de que no va a estar. ¿Qué pasa si el responsable institucional titular es el victimario? Ya, podría ser inhabilitado. Podría ser inhabilitado y pasaría al suplente. ¿Y qué pasa si el suplente, no sé, también está metido? ¿Se fijan? O sea, ahí pasa directamente el presidente del directorio, que lo deberá de remitir los antecedentes al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Ya, a un ente completamente distinto. ¿Y tiene que ser alguien con algunas características específicas, este responsable institucional, alguna carrera afín, por ejemplo, o es una persona que tenga las competencias que uno sienta que son las requeridas para tomar esa función? Voy a responder esa pregunta en un minuto más cuando entremos de lleno a ver los responsables institucionales. ¿Ya? Ya. Vamos, ¿cómo se llama? Al contenido del protocolo. Aquí voy a tratar de ir más rápido para llegar un poco a las dos cosas que más me importan, que son los procedimientos de intervención, para que estén claros, y el tema del responsable institucional propiamente tal. Entonces, el protocolo está dividido en 4 grandes capítulos: prevención y educación, intervención, sanciones y la gestión de información y monitoreo. Las medidas de prevención, las organizaciones deportivas en general tienen el deber, ya lo dijimos, de difundir el protocolo dentro de sus órganos internos y dejarlo, siempre tenerlo a disposición de todos sus integrantes. El directorio debe contar con un personal de apoyo, tratar de gestionar profesionales, psicólogos, abogados, ya sean remunerados o voluntarios, que puedan ayudar a adoptar el protocolo, establecer políticas institucionales en contra de estas conductas vulneratorias. Las organizaciones deportivas del INED tienen una política institucional tipo, ustedes podrían incorporar esa política institucional. Establecer organismos de disciplina deportiva si es que no los tienen, establecer medidas de resguardo relativas al personal, a sus requisitos, ver este tema de las interacciones deportivas e institucionales como hablábamos con anterioridad. Estas son medidas de prevención y de educación. Vamos, ¿cómo se llama?, a la intervención. Ya. Cuando lamentablemente suceda una de estas 4 conductas vulneratorias, y si alguna de ellas, como el caso del acoso sexual, o sea, del abuso sexual, y el acoso sexual también, aunque no no está tipificado propiamente tal, podría constituir eventualmente en una conducta, en un delito. Cualquier persona tiene la obligación, cualquier persona, de denunciar ante el Ministerio Público. ¿Ya? Evidentemente, si tenemos un canal dentro de la institución, que es el responsable institucional, el primero que tiene la obligación de denunciar el delito es el responsable institucional. Uno coteja, se da cuenta, chuta. Esto no es maltrato, esto no es discriminación, esto es un delito. ¿Cuánto tiempo después, Cristian? Si yo llego donde el responsable institucional un lunes en la tarde a denunciar una situación, ¿él debería el martes ya asistir a denunciarlo? Creo que, mira, creo que el protocolo lo establece, no me acuerdo si son 3 días o 2 días. Pero lo dice, lo dice, efectivamente lo dice. Dice cuándo tiene la obligación de denunciar. Ahora, denuncia cuando hay un delito. Cualquier persona puede hacerlo, cualquier persona de la organización deportiva. Esto no es algo solamente del responsable institucional. Cualquier persona puede denunciar ante el Ministerio Público. Cuando hay un niño, una niña o un adolescente, deberá ser denunciado por cualquier persona también ante el Ministerio Público, ante Carabineros, la Policía de Investigaciones, pero a su vez el responsable institucional va a tener que tomar contacto con el tutor, con el papá, la mamá o el tutor, en el plazo de menos de 24 horas para hacer algún tipo de procedimiento de intervención más profundo con el menor. La idea es que en el proceso no haya una revictimización, sino
poder tener todos los antecedentes posibles para saber si se reviste de un delito o no, y de poder ayudar realmente a la víctima. Cristian, en ese caso, yo padre, por ejemplo, tengo sospecha de que hay una situación extraña. ¿Puedo hacer una denuncia aparte, en paralelo, ante Sí, la sí, por justicia? supuesto, absolutamente, siempre, siempre, toda la vida, siempre, siempre, siempre que sí. Se puede hacer una denuncia ante el responsable institucional o, en su defecto, ante el Ministerio Público. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, aquí vamos a llegar a esta gran figura que es el responsable institucional, y aquí yo les voy a ser súper sincero en lo que yo creo. Creemos, desde la división jurídica del Ministerio, que allí están las fichas durante los futuros meses, para decir de aquí el año 2021, a tener buenos responsables institucionales, a tener responsables institucionales capacitados, y para eso nos hemos puesto el objetivo, la meta, el horizonte de poder capacitar a los responsables institucionales suplentes y titulares de todas las organizaciones deportivas del país durante este año. Va a ser un trabajo arduo, estamos trabajando para eso. Primero es adoptar el protocolo, y una vez que tengamos ya un buen grupo de responsables institucionales, vamos a capacitarlos de manera constante. ¿Por qué? Porque no solamente deben de conocer el protocolo perfecto, sino que los procedimientos de intervención de manera perfecta. Tienen que tener conocimientos jurídicos, pero también tienen que tener conocimientos psicológicos de cómo es un procedimiento psicológico de intervención. Vamos a contratar psicólogos para capacitarlos. Estamos trabajando en una bonita propuesta una vez que pase este proceso de adopción del protocolo para que el responsable institucional esté muy, ¿cómo se llama?, capacitado. Esto lo vamos a comunicar. Yo creo que lo vamos a comunicar prontamente. Yo creo que nos pusimos un plazo para tener, ¿cómo se llama?, a fines de abril, para nosotros internamente, para darlo a conocer en mayo, y a partir de mayo empezar a capacitar al responsable institucional. ¿Quién es el responsable institucional? Este es un nuevo cargo que creamos, es un nuevo cargo que debe existir en todas las organizaciones deportivas, y es el canal seguro de comunicación para las víctimas de denuncia, es la puerta entre el organismo que debe... Tuvimos un pequeño problema técnico con Cristian, que seguramente se va a reenganchar. Cristian. ¿Sí? Ya, ahí. Es que nos quedamos en que estabas hablando del responsable institucional como una puerta. Sí, es una puerta al fin y al cabo. Eso es importante tenerlo en consideración. Es un canal, una puerta seguro de comunicación. Bueno, toda la organización debe designarlo formalmente, acuérdense, en la asamblea extraordinaria. No se puede delegar al directorio, ¿ya? Debe ser designado en la asamblea extraordinaria. El titular y el suplente. Debe considerarse en su nombramiento aptitudes, perfil personal y profesional. O sea, evidentemente una persona que tenga antecedentes penales, materia de maltrato, de acoso sexual, no podría ser eventualmente un responsable institucional. Si uno dice, tiene un perfil, un psicólogo podría ser efectivamente un muy buen responsable institucional porque conoce los procedimientos de intervención. Un abogado... Sobre todo, perdone Cristian, como en el fondo tener una conducta como de acogida hacia la víctima también, de empatía hacia la persona que está denunciando, porque tienes que generarle confianza a esa víctima. Eso es clave. Porque claro, uno puede decir un abogado, pero un abogado sin empatía, no simpático, no sirve. Entonces, claro, tiene que haber una empatía, tiene que haber un nexo, como el canal seguro, como puerta, tiene que ser una persona contenedora. Si ustedes me dicen qué perfil, efectivamente ahí está el perfil. Una persona que sea efectivamente cercana. Ejerce el cargo por 2 años, renovables indefinidamente. Tiene el deber de capacitarse permanentemente, y aquí respondemos nosotros, IND, o sea, ustedes podrían mandar a su responsable institucional a capacitarse de la mejor manera, pero nosotros, ¿cómo se llama? Los queremos capacitar.
tienen el deber de informar su designación. Ustedes, cuando ustedes, organizaciones deportivas, lo adopten, tienen que mandar un oficio al IND diciendo: señores IND, nosotros, el Club Cristian Águila, acabamos de nombrar a responsable institucional a doña Carola Fernández. Entonces, y al suplente a doña Cecilia Pérez. Tienen que decirlo, tienen que informarlo, eso es importante. Y, bueno, es incompatible con cargos en el directorio de las organizaciones deportivas. Incompatible. Tiene excepción esto. Cuando por motivos fundados, y ustedes van a tener que fundamentar, te puede hacer un directorio. Por ejemplo, no sé, una organización deportiva que son 3 personas. ¿Ya? Puede suceder que sea una organización deportiva con 3 personas. Podría ser eventualmente un directorio. O por motivos fundados también pueden contratar, si ustedes quieren, a una persona que revista el perfil profesional y personal para poder ser responsable institucional. Efectivamente, lo podrían, ¿cómo se llama?, contratar. Eso también está en el mismo decreto. Ustedes lo van a ver cuando les llegue el decreto 22, lo pueden bajar también del diario oficial. Aparece lo que les acabo de decir. Cristian, 2 preguntas que están relacionadas íntimamente con lo que estamos hablando ahora. Dice si hay posibilidad de que un funcionario de salud, por ejemplo, pueda cumplir como responsable institucional. Me parece que la respuesta es sí, ¿no? Según lo que hemos hablado. Un funcionario de salud, como un médico, un doctor, sí, por supuesto que sí. Sí, lógico. La otra es si el responsable institucional debe ser electo en la misma asamblea en donde la organización adopta el protocolo. No es electo. Es nombrado, designado por la asamblea, y debe de ser en la misma asamblea. Esa parte de la pregunta está bien, tiene que ser en la misma asamblea. Efectivamente, sí. O sea, tiene que ser nombrado, designado por la asamblea, porque la asamblea es el corazón de la organización deportiva, de la vida. Ellos nombran al responsable institucional, más idóneo. Eso. Vamos a los procedimientos de intervención. Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero me quedan un par de láminas todavía. Ya hablamos del responsable institucional. Yo creo que esta figura es clave. Como les digo, yo creo que cuando adopten ustedes el protocolo, preocúpense de nombrar a un buen responsable institucional. Aquí está la clave para que este protocolo sea un éxito. Por último, quiero señalarles no por último, sigamos con la intervención. El denunciante podrá inhabilitar o recusar al responsable institucional, titular. ¿Qué pasa cuando está inhabilitado o recusado? Pasa al responsable institucional suplente, ¿cierto? ¿Qué pasa si el responsable institucional suplente también resulta recusado o inhabilitado? El presidente de la organización deportiva o quien lo reemplace en el cargo tendrá la obligación de remitir la denuncia respectiva al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, el SENAR. El SENAR hoy día tiene una gran facultad. Alguien me podrá preguntar que sea ducho en este tema y que está aquí como participante, que antiguamente hemos dicho que siempre el SENAR conoce de todas las federaciones deportivas nacionales, que esa es su facultad legal. Ahora puede conocer de todas las organizaciones deportivas. Entonces va a tener una cantidad de mucho trabajo, porque efectivamente el SENAR va a recibir la denuncia en este caso y en otros casos también que vamos a ir viendo. El responsable institucional, titular o suplente, de existir motivos fundados para ello, podrá inhabilitarse también para ejercer su cargo respecto de una denuncia específica que deba conocer. Si los hechos denunciados, te lo dijimos hace poquito rato atrás, involucran a un niño o niña... Sí. Es que en ese caso, en el de la inhabilitación, sí. Por ejemplo, me pongo en el caso de que hayan familiares dentro de la organización y que uno de ellos sea el acusado y la otra persona sea el responsable institucional, habría obligatoriedad, me imagino, de inhabilitarse en ese caso. Claro, por supuesto. O lo podrán recusar, por ejemplo, también. Efectivamente, sí. Hay una obligación para inhabilitarse y podrán recusarlo también. Sí, efectivamente. Como dijimos delante, si los hechos denunciados involucran a un niño, una niña o un adolescente,
el responsable institucional debe establecer de manera inmediata contacto con sus papás, con los tutores, en un plazo que no puede exceder a las 24 horas, a fin de que se le comuniquen los hechos y las acciones que va a tomar la organización deportiva. Teniendo a la vista, esta era la pregunta que me hiciste, Caro, y yo te dije que el plazo era de días, pero me equivoqué. En un plazo de no mayor de 48 horas, el responsable institucional debe evaluar los antecedentes y debe de poner los antecedentes en conocimiento si revisten de delito ante el Ministerio Público o ante el Comité de Ética o el Tribunal de Honor, o si no hay, ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Cristian, y en el caso, por ejemplo, de que el responsable institucional reciba una acusación determinada y él o ella diga, no, esto a mi juicio no reviste carácter de delito, ¿eso puede ocurrir? Por ende, que él decida o ella no seguir con la investigación del tema, o es su obligación creerle a la víctima y continuar por los conductos que se señalan acá. Claro, no, efectivamente no hay una obligación de creerle a la víctima. El responsable institucional es ¿cómo se llama? El coladero, en el fondo, de la denuncia. Sí, él va, o ella va a tener como la suficiente sabiduría en ese minuto, el conocimiento, la empatía suficiente como para determinar si califica o no como para seguir el curso. Entonces. Claro, lógico. Ahora, evidentemente, cuando hay un abuso sexual o un acoso sexual, siempre hay, yo creo que cualquier indicio de ello, hay que denunciarlo ante la Fiscalía. Yo creo que sí. Sí. No sé, incluso podría decir un acto menor, que no constituya acoso, pero sí revista de un abuso de autoridad, porque la mayoría de las veces, no sé, hasta tocaciones en derecho penal, no puedo dar ejemplo porque no se me ocurre un ejemplo, ¿cómo decirlo? Se me ocurren solamente en buen mundo que no son lícitas en el cuerpo, porque efectivamente vulneran la integridad física de la persona. Abuso, perdón, o sea, no constituyen no sé, una violación, pero pueden constituir un acoso o un abuso. Entonces, hay algo malo psicológicamente que podría efectivamente volver a reiterar dicha, ¿cómo se llama? Dicha acción. Pero efectivamente, claro, el responsable institucional, por eso es importante, tal vez, es muy importante el perfil profesional y de la persona, en el fondo, de cómo es, cuán equilibrado psicológicamente sea. Por eso es tan importante también saberlo elegir y bien. ¿Sabes qué? Acá nos llega una pregunta que es bien delicado. Yo entiendo que este tema es súper complejo de abordar, de dar ejemplos también. Son ejemplos bastante crudos, lo que a uno se le podrían ocurrir. Pero Mauricio Morales, por ejemplo, si es un niño a otro niño o a otra niña. Sí, yo creo que, no sé, ahí, claro, lo que pasa es que no, claro, no, o sea, claro, niños menores de 16 son imputables, entonces yo entiendo que podrían darse situaciones así. Yo creo que hay que ver el contexto, o sea, por ejemplo, ¿qué haría yo si yo soy el responsable institucional de una organización deportiva donde veo a dos niños de 14 años, una niña tocándose partes de su cuerpo? Primero, si yo soy el responsable institucional y sé de esto, llamo a los papás, llamo, ¿cómo se llama?, a los niños y hago una conversación con ellos, qué procedimiento quieren seguir. Porque efectivamente ahí hay algo que los niños deberían de saber que no pueden hacer, pero eso también es responsable de los entrenadores y de los papás. Entonces, eso haría yo como responsable institucional. O sea, si veo que esto efectivamente revisten de otras características, los denunciaría,
pero pondría en conocimiento a los papás, que en el fondo tienen esta responsabilidad. Yo creo que hay que ver caso a caso, en verdad. La experiencia nos señala que no hay que desechar todo, al contrario, hay que estar atento, no solo por el acto en sí hoy, sino por el futuro, porque se puede formular, hay encubridores, qué sé yo, se puede generar también como protección al entorno deportivo, lo que ha ocurrido lamentablemente en situaciones como en la Iglesia Católica, por ejemplo, que lamentablemente ha ocurrido, ¿cómo se llama? Una red de encubrimiento que no es correcta, y eso no está bien. Yo creo que siempre hay que actuar en favor de la víctima, y efectivamente detrás de la víctima hay unos padres, y los padres son los primeros en estos casos de tomar, ¿cómo se llama?, una decisión al respecto. Solo para que sepan, hay un estudio, hablando, ya que mencioné la Iglesia Católica, esto lo dije cuando lanzamos el protocolo, en los abusos de Boston, del 100% de denuncias de abuso sexual, solamente el 7% eran denuncias donde el victimario era parte de algún credo religioso, un cura, una monja o algún pastor evangélico, etc. El 70%, el 75% de las denuncias eran de profesores de educación física. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es simplemente de que ni lo uno, o sea, todo siempre es malo, ¿ya? Lo que les quiero transmitir es que en el deporte se da mucha de estas conductas vulneratorias. Es por eso que el protocolo es tan importante hacerlo suyo. El deporte es lamentablemente algo tan increíble y maravilloso como es la fe, pero se da, ¿cómo se llama?, efectivamente un ámbito en el cual estas conductas vulneratorias pueden gestarse de manera más fácil. Eso les quería decir en el fondo. Bueno, sigamos. Procederá el responsable institucional a abrir un expediente con el caso denunciado, consignar en él toda y cada una de las gestiones realizadas, los antecedentes y demás documentos recibidos, que van a ser en el fondo la carpeta fundante, tanto para enviarlo al Ministerio Público o en su defecto al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo o en su defecto al Tribunal de Honor, si así lo tuviese la Federación. Debe informar la obligación de contar con un órgano disciplinario que no tiene la obligación por ley. El institucional deberá de poner la denuncia a conocimiento de ¿quién? Del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. ¿Ya? Eso es clave. Aquí hay un órgano externo, el tribunal, y si tienen tribunal de ética, o comité de ética, o tribunal de honor, conocerá en primer lugar, en primera instancia, como decimos los abogados, en primer lugar, el Comité Nacional, el Tribunal de Honor o el Comité de Ética respectivo. En cualquier caso se podrán adoptar una serie de medidas de protección. Nosotros no quisimos ser solo estas, sino agregar todas las que se pudieran. Prohibiciones de comunicación entre el denunciante y el denunciado, que participen en las mismas actividades deportivas, cambios de labores o lugares de trabajo distintos, apoyo psicológico y jurídico para la víctima, según la disponibilidad que tenga la organización deportiva, etc. Bueno, yo creo que la mayoría acá conocemos qué es el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Es un tribunal, así efectivamente un tribunal que tiene la potestad, en el fondo, para sancionar, para conocer y sancionar con una sanción, que es la deportiva, en el fondo. Y la sanción deportiva es
la de la inhabilitación a perpetuidad para formar parte de una organización deportiva profesional, cualquiera. El Comité Nacional de Arbitraje Deportivo va a llevar un registro, en el fondo, expulsamos en el fondo a aquella persona de la organización deportiva que haya cumplido, o sea, haya caído en estas conductas vulneratorias. Sin perjuicio de la sanción penal, por supuesto. Efectivamente, si hay un delito penal, si hay un delito, los tribunales de justicia tienen que actuar en ese sentido. Bueno, aquí básicamente aquí hay una lámina que dice cómo va a operar el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Se los voy a acompañar. Quiero que sepan que el comité, nosotros tenemos harto contacto con ellos, dictaron un auto acordado. ¿Qué es un auto acordado? Es un auto, ellos hicieron un procedimiento para ver cómo van a canalizar y cómo van a operar en la práctica cuando les empiecen a llegar todas estas denuncias. Es como un procedimiento interno, en el fondo, para ellos. Como tribunal, los tribunales pueden dictarse un auto acordado. Entonces, lo hicieron y tienen un procedimiento interno para una mejor optimización del recurso tiempo, personas, para recibir todas las denuncias de acoso, abuso, maltrato y discriminación. Bueno, vamos por último, ya en orden a terminar, ¿cuáles son las sanciones legales que están establecidas? Ya dijimos, por supuesto, las sanciones penales, propiamente tal, que están regidas por el Código, y están las sanciones de este protocolo, que son dos, que las dijimos, que no tienen la posibilidad de adoptar a los beneficios de la ley del deporte, los beneficios pecuniarios, la plata en el fondo, y no pueden, ¿cómo se llama? Y podrían eventualmente recibir una sanción de inhabilidad a perpetuidad si es que son autores de las conductas vulneratorias sancionadas por el protocolo. Todas las organizaciones deportivas, el COPACH, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, deben de actuar de manera colaborativa y coordinada entre sí. Nosotros estamos aquí, los canales, estamos llanos no solamente a darles charlas, sino que también a colaborarlos para no solo la adopción, sino la idea en conjunto. Yo quiero terminar señalando que nosotros vamos a hacer un monitoreo con el COCH y el COPACH de precisamente vamos a trabajar en una memoria para saber cómo, primero, durante estos meses, qué podemos cambiar al reglamento, cómo lo podemos mejorar. Queremos saber cómo las federaciones llevan esto a cabo. Queremos ver si existe algún problema en su puesta en marcha, cómo lo podemos ir modificando. No es posible porque existe un solo objetivo. El objetivo es que no haya más acoso, abuso, ni maltrato, ni discriminación en el deporte. Que vayamos a generar un entorno deportivo sano, saludable, como ya existe, como se llama, como es de la esencia propia del deporte. Una sana competición, una sana entrega, porque el deporte efectivamente nos hace bien a todos. No sé si hay preguntas. Yo aquí feliz de hecho, estaba mirándolas ahora porque ya seleccioné algunas. No vamos a alcanzar a hacerlas todas, pero espero que entiendan porque han llegado bastantes. Aldo Ramírez, por ejemplo, está consultando que en el caso de querer formar una organización deportiva nueva, dice, ¿de igual forma se debe generar el acta de adopción o se entiende que al formarse esta organización, después de la creación de este protocolo, ya lo tiene adoptado? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Habla en el caso de querer formar una organización deportiva nueva. ¿De igual forma se debe generar el acta de adopción o se entiende que al formarse esta organización después de la creación de este protocolo... Ya, buena pregunta, Mauricio, te respondo al tiro. Te recomiendo... Aldo. ¿Ah? Aldo, te recomiendo que lo hagas en la misma asamblea. Cuando crean los estatutos, adopten al tiro el protocolo. Esas son las indicaciones que hemos hecho al Departamento de Organizaciones Deportivas, que ya tienen en el formato tipo de estatuto incorporado el protocolo.
es lo más conveniente y es lo mejor. No pierdan tiempo en ello, háganlo todo en el mismo acto. Okay. Tenemos otra pregunta de Paulina Figueroa, que dijo, una de las sanciones es que la organización que no adopta el protocolo no podrá postular a fondos públicos o en el fondo acceder a ellos. ¿Esto aplica a fondos del IND solamente o también a fondos de otros organismos públicos como el GORE, por ejemplo, y el Fondo Nacional de Deporte? Sí, Fondeporte y todos los beneficios de la 19.712, así es. Ahora voy a ser súper transparente como lo soy siempre. Podrían pedir eventual, porque la ley habla de los beneficios de la ley, o sea, no podrán optar a los recursos de la 19.712, o sea, los de la ley del deporte. Podrían adoptar recursos, ¿cómo se llama? Podrían adoptar, o sea, podrían optar a recursos del GORE, sí, podrían. Pero hoy día estamos presentando un proyecto de ley precisamente para que no puedan recibir ningún recurso público. Así de tajante, porque yo creo que echa la ley, echa la trampa, no se puede. No, eso. Eso siempre es complicado. Hay una pregunta que se reiteró bastante, que lo hablamos al comienzo, quizás algunas personas no estaban conectadas en ese minuto, por la extensión de plazo para adoptar el protocolo. Sí, no hay posibilidades de... A ver, el protocolo lo tienen que... La ley dice que tienen que adoptarlo el 21 de marzo, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si tú no lo adoptaste el 21 de marzo y lo adoptaste el 25 de abril? Y vas a optar a recursos públicos el 30 de mayo. No hay ningún problema. Pero si tú hoy día vienes a golpear la puerta del IND para adoptar recursos públicos y no has adoptado el protocolo, te van a decir que no. No sé si me doy a entender. Sí, te das a entender, que la gente entienda que eran seis meses desde que se promulgó la ley, pero que pueden adoptarlo después y necesitan tenerlo incorporado para postular a los fondos que ya detallaste. Exacto, eso es. Jorge Oliva dice, Cristian, hablaste de plazos para la denuncia. ¿Cuál es el plazo? Dice, ¿qué pasa si por alguna circunstancia de enfermedad o cualquier situación, porque sabemos que en casos de acoso, o especialmente de abuso sexual, la víctima se demora un tiempo bastante largo muchas veces en hacer la denuncia? Sí. Si la denuncia se hace posterior en el tiempo, por ejemplo, un año después, ¿qué ocurre? Sí, lo importante es que hay que ver los plazos de prescripción del artículo 366 y 366 bis, que el delito en sí no esté prescrito. Pero... y yo entiendo que efectivamente hay un ánimo de no revictimización. Puede haber efectivamente ¿cómo se llama? Podría haber un tiempo razonable para denunciar. Pero efectivamente una persona puede demorarse mucho tiempo en denunciar. Lo que yo les quiero decir es que si imagínate una persona, tuvimos un caso, yo vi este video con la Carola, de hecho, de una niña que había denunciado 10 años después. Entonces, en ese caso en particular, yo creo que el delito en sí está prescrito, porque era acoso, era abuso sexual. Estaba prescrito el delito, pero yo creo que se opera el protocolo, podríamos sacar a esa persona de la organización deportiva. Yo creo que la inhabilitación especial a perpetuidad de formar parte de una organización deportiva no prescribe. Eso creo yo desde lo jurídico. Eso puedo transmitir. Perfecto. Dice J. Valdivia, dice, en el caso de las juntas de vecinos u otras instituciones que no son deportivas y que postulan a Fondeporte y que postulan a talleres deportivos, dice, a la hora de hacerlo y ser responsables del proyecto, ¿tendrán que adoptar de alguna manera este protocolo? Sí, la respuesta es sí. ¿Cómo se llamaba él? J. Valdivia, no sé cuál es el nombre de pila. J le vamos a decir. J sí, tienen que adoptar. De hecho, si tú revisas el Fondeporte, en el Fondeporte pusimos una frase que dice adscribir al protocolo. Claro, porque no existe una fundación, por ejemplo, una universidad, una corporación municipal, efectivamente no pueden adoptar el protocolo. O sea, no tienen asamblea extraordinaria. No vamos a pedir que la asamblea extraordinaria de la Universidad Católica, o sea, de la pontificia de la universidad, no del equipo, o de la Universidad de Chile, bueno, o de la Universidad San Sebastián, por decir un nombre, o la que sea. Entonces,
ellos adscriben al protocolo. Y si tú te fijas en Fondeporte, en las bases aparece adscribir al protocolo, y hicimos unos certificados donde hacen suyo el protocolo y tienen que nombrar un responsable institucional, darlo a conocer, tienen las mismas obligaciones como si lo hubiesen adoptado. Cambiamos la frase, porque claro, la ley habla de adoptar, pero en estos casos en particulares, que reciben solamente los beneficios de la 19.012, le dijimos adscribir. No en el caso de las organizaciones deportivas que están siempre obligadas a adoptar. Exactamente. Hicimos una excepción. Mira, Lilian Cortés dice, ¿el protocolo es el mismo que se publicó en la ley o se debe redactar uno nuevo para la institución? Ya, no. La ley no nombra ningún protocolo. La ley es la ley y mandata al Ministerio del Deporte a dictar un protocolo general. ¿Ya? Este protocolo general, como dije en su inicio, está contenido en el decreto 22. Es el decreto 22. Entonces, cuando uno adopta el protocolo, tiene que decir, estoy adoptando el protocolo contenido en el decreto 22. Eso, básicamente. Ese es el protocolo. Pero es el mismo. A eso va Lilian en el fondo. Es el Yo no mismo. tengo que redactar el protocolo, sino que tengo que incorporar el protocolo que ya está hecho. Exacto, exacto. Ese es el protocolo. Ahora, si ustedes quieren hacerle mejoras a ese protocolo y hacer un protocolo especial, lo pueden hacer. Bueno. Lo pueden hacer, por supuesto que sí. Bendita sea la libertad. Lo pueden hacer. Pero ojo, siempre tienen que haber adoptado el protocolo general. Perfecto. El que se adopta, el que la ley exige y el que nosotros como ministerio y INED vamos a exigir es el protocolo general. Eso. Hay una pregunta de Carolina Carvajal. Dice, ¿qué ocurre con las universidades estatales? ¿Las selecciones deportivas van a poder estar bajo el protocolo? FENAUDE, LDES, dice, ¿serían instituciones que deben adoptarlo? Ya contesté respecto de las universidades, pero organizaciones deportivas profesionales, efectivamente les rige. Todas las organizaciones, o sea, todos los clubes, la Católica, la Chile, Colo-Colo, tienen que adoptar el protocolo, efectivamente. Ya lo están haciendo, de hecho. Y aquí hay una, ¿cómo decirlo? El presidente de la NFP, o sea, estamos en pleno contacto, la ministra con él, y estamos, ¿cómo se llama?, trabajando colaborativamente para que todos los clubes deportivos efectivamente lleven a cabo la adopción del protocolo. Marcia pregunta, ¿qué pasa con los gastos asociados a una denuncia? Por ejemplo, si la víctima requiere exámenes u otro tipo de gastos o traslados. Sí, yo creo que deberían de ser parte de la organización deportiva, debería de tener financiamientos para eso. Sí. Los gastos corren por parte de ellos. Corre por parte de las organizaciones, sí. Vamos a cerrar con esta pregunta que es más práctica. Perdón, Caro. La ley no tenía contemplado recursos. Nosotros estamos, para que ustedes sepan, vamos a hacer dos cosas importantes. El IND viene desde hace mucho tiempo contratando una cantidad importante de profesionales, deportistas. Le vamos a hacer exámenes psicológicos a la mayoría de los deportistas. Y me esperan un segundo que me está llamando el jefe de gabinete de la ministra. René, te llamo, estoy dando una charla sobre el protocolo, te llamo en un minuto. Estamos terminándola, de hecho. Estamos ahí en las preguntas finales. Entonces, hay muchas preguntas, Cristian. Sí, me imagino. ¿En qué quedé, perdón? Me perdí yo también. La última pregunta era me dijiste sobre los clubes. Financiamiento. La ley no tiene financiamiento, no trae recursos aparejados, pero sí consideramos nosotros como desde acá, desde el sector deportivo, ayudar a las organizaciones con dos cosas. Primero, la capacitación a los responsables institucionales, que consideramos que es vital. Y segundo, vamos a hacer nosotros exámenes psicológicos a todos los trabajadores, a todos los profesores de educación física que contrata el IND. Esto es una medida que también adoptamos en el protocolo, que también creemos que es muy importante. Eso quería decir.
Pedro Villablanca dice si existe un cronograma de capacitación para los responsables institucionales. A partir de fines de abril, inicios de mayo, vamos a acompañarla. Va a aparecer en la página. Les comentamos a todos los que estuvieron presentes, algunos se tuvieron que ir ahí, se marginaron y dieron las explicaciones correspondientes que se fueron unos minutos antes de terminar, que esto va a quedar a disposición de ustedes, de todas las organizaciones deportivas que deseen verlo, tanto la presentación que nos hizo Cristian Águila, jefe de la división jurídica del Ministerio del Deporte, como todo este Zoom, o sea, las preguntas que se hicieron también pueden también ayudar a aclarar varias consultas. Entendemos que hay muchas preguntas, lamentablemente no las podemos contestar todas, esperamos haber sido lo suficientemente claros en esta exposición. Cualquier duda también está la posibilidad de visitar la página del Ministerio del Deporte, mindep.cl, ind.cl. O hacernos preguntas. Hacernos preguntas, hay un banner. Háganos preguntas ahí en el banner, respondemos relativamente rápido, incluso los llamamos por teléfono. Así que si tienen alguna pregunta, estamos aquí a disposición. Directa. Genial. Sí. Así que, Cristian, te queremos agradecer principalmente a ti que has tenido la gentileza y la claridad para exponernos cómo aplicar y todos los detalles de este protocolo. Sí, claro, yo en primer lugar quiero agradecerle a usted, al Departamento de Comunicación y también a los 230 participantes que vi en algún minuto que estaban acá. Las preguntas muy motivadas, muy interesantes. Y nada, bueno, es responsabilidad nuestra, ya lo dije, es responsabilidad nuestra de que hagamos todo lo posible para que no haya más abuso, acoso, maltrato y discriminación en el deporte. Eso no depende del Ministerio, no depende del IND, depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristian, gracias a todos, que estén muy, muy bien y ya saben, hay cualquier cosa se contacta.